Los hemos invitado a tratar de abordar todo eso a partir de otras maneras, maneras que tienen que ver con la experiencia propia, que tiene que ver con los cuerpos, con cómo esa violencia que es espacial es también corporal. Desde el año pasado con Sebastián y con Luis empezamos a trabajar, primero dialogando, después imaginando cómo podría ser un trabajo artístico desde esta perspectiva innovadora, digamos, en el sentido del diálogo que se propone entre arte y antropología, arte e historia. Y hoy es lo que vamos a hacer hoy es un poco el celebrar que hemos culminado o por lo menos una etapa del trabajo de diálogo que nos hemos propuesto. En esa misma línea, pensando en la importancia que eso tiene pues, para la plataforma La Violencia en el Espacio, para los mismos artistas, y para todo, digamos, algo parecido a una comunidad que se ha ido construyendo en torno a esta plataforma, quisimos invitar a dos profesores, Tom y a Christy, que vienen de Estados Unidos y que vienen, como entiendo que van a contarnos, vienen dialogando con Sebastián hace mucho tiempo en torno al abordaje y a las relaciones entre arte, memoria y arte y política. Entonces lo que les proponemos hoy es una mesa en donde cada uno va a hablar desde su propio lugar. No todos somos académicos, no todos somos artistas, algunos somos un poco y un poco, y en esa misma línea cada quien va un poco a hablar desde su lugar para contarles cómo hemos imaginado, pensado y trabajado la violencia en el espacio, cada uno, insisto, desde su lugar. Entonces voy a pasar a presentar primero a Christy, que va a hacer la primera intervención de la mesa, posteriormente Tom, y luego vamos a escuchar a los artistas. Christy Wilson, muchas gracias Christy por estar acá. Ellos llegaron hace un poco a Estados Unidos. Christy es profesora asociada en retórica y composición y además profesora afiliada en humanidades en la Soka University of America, California. Su investigación y enseñanza incluyen la literatura y la filosofía clásica, estudios de cine, estudios de género, estudios culturales y retórica. Es autora de numerosas publicaciones en revistas como Scream, Yearbook of Comparative and General Literature, Science and Literature Field Quarterly. Es parte del comité editorial de la revista Latin American Perspective y coeditora de su sección de cine y medios. Muchas gracias por estar acá. Hace años, Tomás y yo presentamos la obra de Sebastián Quileme en nuestra universidad en California. El tema de la exposición fue Memoria y el genocidio en Argentina. Ver esta increíble confluencia de su arte y el arte de Luis, esta noche creada especialmente para el espacio de la ex-ESMA, junto con una expresión de investigaciones académicas sobre el tema de la violencia en el espacio, presenta una oportunidad única para un rico diálogo y participación comunitaria. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a esta mesa redonda. Es un honor ser parte del evento. Mi primera visita a la ex-ESMA fue en 2004, en el marco de una conferencia internacional sobre genocidio. Tomás y yo tuvimos la oportunidad de recorrer los edificios del casino de oficiales en ese momento y he tenido otra oportunidad de visitar este sitio a lo largo de los años a medida que fue evolucionando y las exhibiciones fueron cambiando. Hace 2 meses visité por primera vez el memorial del 11 de septiembre en Nueva York, lo que me impulsó a establecer comparaciones entre diferentes museos, espacios de memoria y su relación con el poder y la violencia. El memorial del 11 de septiembre es un complejo gigante en el centro de Manhattan, ubicado en el sitio donde una vez estuvieron los rascacielos de las Torres Gemelas, World Trade Center, Twin Towers, antes que se vinieron abajo en una serie de ataques aéreos.
Parte de mi trabajo se centra en las formas de recordar y el arte. Me cautivó la enorme cita de Virgilio en la entrada de la zona cero del monumento subterráneo. Antes de Virgilio, Platón dijo, siempre que... iba a leerlo. Ningún deseo. Antes de Virgilio, Platón dijo, siempre que deseamos recordar algo que vemos, oímos o pensamos en nuestra propia mente, mantenemos esta cera debajo de las percepciones y pensamientos y los imprimimos sobre ella, tal como hacemos impresiones con los anillos de sellado. Y todo lo que está impreso lo recordamos y sabemos mientras dura su imagen. Pero lo que está borrado o no puede ser impreso lo olvidamos y no lo sabemos. El papel de la memoria era importante para los romanos ancianos. Era una forma de entrenamiento retórico y autoexpresión y, en última instancia, una forma de autoridad política. Los romanos que formaban parte de la élite usaban técnicas de entrenamiento de la memoria para recordar impresiones visuales que podrían recordarse a voluntad sin distorsión. Esa técnica de entrenamiento de la memoria artificial hizo uso de espacios, lugares, imágenes para crear instantáneas mentales que preservarían y ayudarían a recuperar la memoria. Los edificios y monumentos de Roma sirvieron también como indicaciones inmersivas para el recuerdo de la memoria y como páginas de la historia de las que se podrían borrar los recuerdos, como en el caso de Escipión, que molestó a Augusto, y el emperador destruyó sus residencias prominentes y todas las imágenes públicas de sí mismo. La Roma de Virgilio era un archivo urbano imperial que lidió con los recuerdos inmersivos y la memoria era funcional a la autoridad política. Los peatones que pasaban por los diferentes espacios del paisaje urbano romano podían ver y leer mensajes incrustados en el entorno físico. Al igual que caminar por la exesma puede generar una variedad de significados, dependiente de la edad, nacionalidad, género, afiliación política, etnia, clase o educación. Cuando vi la cita de Virgilio en un lugar destacado en el Museo de Memorial de 11 de septiembre, me hizo pensar en el papel de la memoria en la antigua Roma y su relación con el arte público y los espacios arquitectónicos. Espacios como la exesma y memoriales como del 11 de septiembre. A diferencia de otros museos de la memoria que fueron construidos en espacios libres de restos forensicos, como el Museo del Holocausto en Houston, Texas, en los Estados Unidos, estos dos espacios encarnan una conexión física con los espacios donde se sucedió la violencia. Son, pues, archivos in situ de la memoria con muy distintas historias de desarrollo. Estos sitios de memoria modernos también funcionan como sitios de evidencia forense, como lo sabrá el público que haya seguido los juicios en curso de los genocidas en Argentina, o en los Estados Unidos, como sabrá cualquier que siga los recientes debates legislativos sobre los servicios de salud para los socorristas que trabajaron en los escombros tóxicos de las Torres Gemelas. Ambos sitios de memoria están diseñados de diferentes maneras para ser inmersivos en el intento de ofrecer a los visitantes una experiencia sensorial, recorriendo los espacios en los que las personas fueron torturadas y desaparecieron,
o descendiendo varios pisos bajo tierra en una simulación del caos en la hora del atentado. Ambos sitios hacen uso de testimonios grabados en audio y video, y ambos sitios sirven como espacios turísticos y también como sitios del duelo. Según Barbara Sutton, las formas en que las personas aceptan eventos pasados horribles como guerras, genocidios, actos de terrorismo, no son estáticas ni unívocas, son parte de un proceso dinámico de construcción de memoria. Y como estudiosos de la memoria, como Guglielmucci, Schelling, Kaiser, Stern y otros que han argumentado sobre el contexto argentino, este proceso de construcción de la memoria está influenciado por debates políticos en curso, dinámicas de poder cambiantes, mercados globales, movimientos sociales, políticas de justicia, intervenciones artísticas y otros factores. Además de eso, como ha surgido y debe haber un orden político y económico transnacional ha reafirmado repetidamente su interés en bloquear el avance del trabajo de un duelo postdictatorial, ya que la excavación del pasado puede obstaculizar la acumulación de capital en el presente. Lisa Yoneyama ha escrito sobre el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y en el Salón Conmemorativo de la Paz de Nagasaki para las víctimas de las bombas atómicas. Dos ciudades japonesas que, al igual que la ex-ESMA y Auschwitz, fueron considerados por la UNESCO como apropiados para la creación de museos vivos de la memoria. Yoneyama llama a estos espacios terrenos políticos contraamnésicos, terrenos radicales en los que la política cultural en curso busca empuñar las ilusiones y las lagunas en el conocimiento histórico reciente, de modo que los recuerdos, una vez recuperados, pueden permanecer críticamente inquietantes. Críticamente inquietante es como describiría el maravilloso arte de Sebastián Quileme y Luis Martínez, que vemos esta noche. Otras cuestiones que me vienen a la mente y que Tomás discutirá a continuación incluyen la memoria institucional versus la memoria pública, la recuperación de espacios de violencia, el neoliberalismo y la concentración del capital, el capitalismo global y las múltiples formas de violencia, arte, vida y crecimiento en espacios de violencia, activismo y memoria, y una expresión de vida que se antepone a una de muerte. Muchas gracias y les paso a Tomás. Muchas gracias, Cristi. Interesante escuchar tus palabras, el recorrido que nos propones entre las memorias clásicas y la obra de Chilemi y de Martínez. Tal vez pensé que era necesario subrayar que todas estas obras que ustedes pueden ver en las paredes de este lugar vienen a redefinir el lugar. Esto era hasta hace no mucho tiempo el dormitorio de los conscriptos que pasaban por aquí en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, y hoy es un lugar de memoria, como muchos de ustedes saben. Esa transformación se ha venido llevando a cabo por los organismos de derechos humanos, naturalmente aquí al interior de este universo que se llama hoy la EXMA, pero también a partir del trabajo de artistas como Martínez y Chilemi, que con gran generosidad han decidido participar en la apuesta y en la invitación que les hemos hecho a repensar este espacio de otra manera y desde otras perspectivas.
Bueno, vamos a escuchar ahora a Tomás Crowder Araborelli. Es doctor en español y portugués en la Universidad de Irvine, California. Fue profesor becado en la Universidad de Stanford, donde realizó una investigación sobre el rol del cine en la investigación de crímenes de lesa humanidad. Ha publicado artículos, antologías, dictado cursos y talleres de cine. Desde el año 2020 es codirector de la revista Cine Documental. En la actualidad es profesor visitante de estudios latinoamericanos en la Soka University of America, California también. Bueno, muchas gracias, Tomás, por estar acá con nosotros. Gracias, Cristi, gracias, Carlos. Voy a agregar algunas ideas a lo que discutió Cristi en relación a nuestra visita al Memorial del 11 de septiembre. Ahí ven un plano más amplio de la entrada, lo que sería la entrada al memorial. En su libro La violencia en el espacio, Carlos Salamanca y Pamela Colombo argumentan que la violencia fue un elemento constitutivo del régimen militar. En otro pasaje escriben: la misma creación de infraestructura era considerada como un instrumento de contrainsurgencia que ayudaría a quebrar el vínculo entre la población civil y los movimientos revolucionarios. Estas estrategias de contrainsurgencia llevaron a una reconfiguración del espacio, tanto el institucional como el público. Este proceso, como señalan los autores, involucró directamente a amplios sectores de la población y formó parte del proceso de empobrecimiento, exclusión y marginación. Desalojos, desposesión, megaproyectos como autopistas, empresas. Además, como lo vemos en uno de los afiches allá al final de la intervención, una exaltación del territorio nacional como un territorio a reconquistar, como referencia a la conquista del desierto y al genocidio indígena. Los invito a ver el afiche, cuyo título dice: nos esperan otras campañas del desierto. Estas epopeyas de ocupación, muy presentes en los textos de 1800, por ejemplo, los diarios de viaje por Europa, África y América de Sarmiento, continúan vivas en algunas ideologías de la Argentina. La conquista de espacios ocupados por el subdesarrollo, la barbarie o la naturaleza misma. La naturaleza no conoce el beneficio monetario de sus propias riquezas. Estas estrategias de contrainsurgencia complementaron las estrategias de acumulación inherentes al sistema neoliberal e imperialista, si hablamos de los Estados Unidos. Tanto en Argentina como en Chile, durante la dictadura de Pinochet y Videla, se instrumentaron estas estrategias represivas. Como registra el fabuloso documental Chicago Boys de Carola Fuentes y Rafael Barravellano, un grupo de estudiantes chilenos viajaron a la Universidad de Chicago, Estados Unidos, y tomaron clases con Milton Friedman, autor de Free to Choose, libre de elegir. La película documental traza el desarrollo profesional y ético de los Chicago Boys, desde estudiantes graduados hasta economistas influyentes en la dictadura de Pinochet, demostrando claramente la conexión entre los principios neoliberales, las tan mentadas políticas monetarias y la tortura, desaparición y terrorismo de Estado. Friedman, célebre economista, viaja a Chile para observar en persona lo que él llamó el milagro chileno. Luis, un archivo que me mandó esta mañana, reflexiona de esta manera sobre esta época tan violenta. Mi obra, dice Luis, para este proyecto nace a partir de diferentes encuentros con los otros, con la historia, con la vida, con lo familiar, con las vivencias que hacen memoria en épocas donde la represión y lo dictatorial ordenaba el cómo vivir, y eso hasta ahora en términos de convivencia, de sociedad, de comunidad, de ser y hacer cultura. El espacio fue y es territorio para experimentar todo tipo de violencias, continuamos, que de manera silenciosa invaden y afectan nuestras vidas, nuestra educación, nuestra manera de vincularnos, y el habitar el hogar y cómo es vivir fue modificándose de acuerdo a líneas funcionales de mercado hasta ahora. En los Estados Unidos, en los años 70, se iniciaron procesos de exclusión similares. Se rediseñaron barrios, desplazando a residentes afroamericanos y latinos, por ejemplo en el Bronx. Esto lo vemos reflejado también en la obra de Sebastián.
la concentración de capital en pocas manos, compañías que rápidamente se convierten en grandes monopolios de los medios de producción y se lanzan a la colonización de nuestras vidas. Según Terry Eagleton, el capitalismo es por sobre todas las cosas una historia de guerras globales, explotación colonial, genocidio y hambrunas evitables. Para Theodor Adorno, lo que el capitalismo siempre busca es expandirse, reduciendo el espacio que pueden controlar y disfrutar las personas, tanto en soledad como en sus comunidades. Cuando visité esta muestra por primera vez hace pocos días, conversamos con Luis sobre cómo los residentes de las grandes ciudades tienen cada vez menos espacios, dormitorios cada vez más pequeños, menos espacio verde para hacer ejercicio, deporte, menos aire para respirar. Son nuestros cuerpos los que deben adaptarse a los espacios que genera el mercado. Según Marx Horkheimer, la mecanización es esencial para la expansión de la industria, por supuesto del capitalismo. La teología del desarrollo, de la modernidad y la globalización se va imponiendo como única salida ante la pobreza y el atraso. La coerción sobre los cuerpos, el taylorismo con sus cadenas de montaje cronometradas, la especialización del trabajador que lo convierte en parte de un engranaje, como se puede apreciar en las pinturas de Sebastián. Se incrementa la vigilancia, la despersonalización del trabajador, como describe Claudio Katz en la economía marxista hoy. La mercancía también, el arte también se convierte de cierta forma en mercancía. El pragmatismo hace que nuestras sociedades tengan menos tiempo para reflexionar y contemplar su historia, representada en una tela. Nuevamente Katz. Las clases dominantes, de la cual los académicos muchas veces formamos parte, recurren a la intervención del Estado para organizar el trabajo con el auxilio de una legislación laboral que discipline a los asalariados. Tal vez como una imagen más del memorial. Durante mi visita al memorial del 11 de septiembre me detuve a leer la siguiente cita de Minoru Yamasaki, arquitecto del World Trade Center de 1964, grabado en una columna. De suma importancia es la relación del comercio mundial con la paz mundial. Las torres de Yamasaki fueron concebidas, creo yo, como un homenaje al principio de la acumulación. Yamasaki quizás imaginó una acumulación pacífica. Las torres gemelas, dos gigantes que contemplan desde su centro de poder al mundo, gestionando circuitos de flujo de capital, puertos, autopistas, aeropuertos, gasoductos. Fue inevitable al visitar el memorial no experimentar sentimientos encontrados al descender a los cimientos que sostenían las torres ya desaparecidas. La exposición misma refleja, creo yo, la contradicción entre un sentimiento de unidad nacional frente al atentado y el poder militar y comercial de los Estados Unidos que genera guerras y odios. Michael Arad, en sus enormes fuentes de 30 pies de profundidad tituladas Reflejando la ausencia, pretendió generar en el público que visita el memorial una sensación constante de ausencia, una sensación inexplicable. El abismo de las fuentes parece llenarse, las ausencias perduran. Adam Gopnik, el ensayista, considera que las fuentes teatralizan el dolor durante siglos, en lugar de contenerlo y darle forma. Tal vez una imagen, una más y otra más. Gracias. Alrededor de la fuente se pueden apreciar un borde de mármol con el nombre de las víctimas, los empleados que trabajan en las torres gemelas, los bomberos, los policías y otros socorristas, los que saltaron al vacío para no morir quemados. Estos son los nombres que, como dice Boaventura de Sosa Santos, representan cuerpos que reclaman cuidados. Los sitios de memoria, las obras de arte como las de Chileno y Martínez, aspiran a devolvernos a nosotros, el público, una cultura de la esperanza. Nos invitan a sumarnos a una rebelión contra la violencia, la opresión y el genocidio político, social, económico. Esta intervención, intenta insertarnos nuevamente en una sociedad donde la vida recupera su valor, una práctica humanitaria que se opone a una extractivista, a la de la muerte.
Agradezco a esta comunidad de académicos, artistas, trabajadores, por su esfuerzo y dedicación para crear un espacio que nos invita a confrontar nuestras propias impericias a la hora de construir memoria. En estos tiempos donde tenemos la sensación de que el mundo se torna aún más violento, estos espacios son preciosos. Muchas gracias. Estamos por tus palabras y por los halagos también. Bueno, vamos a escuchar ahora a Luis Martínez, al maestro Luis Martínez, que además de ser un artista invitado es un gran amigo. Pues hay que decirlo y estoy muy agradecido con ellos porque pues, la invitación a venir a pensar su arte en este lugar ha sido una invitación también a trabajar, y han trabajado muchísimo para producir estas obras que hoy estamos presentando. Con Luis además compartimos la condición del exilio, que no es una condición menor, y en esa condición nos hemos acompañado y hemos reflexionado mucho sobre lo que es hacer memoria desde un lugar que no es nuestro, de un lugar que está deviniendo nuestro. Entonces, en ese ir y venir hemos dialogado, navegado e imaginado algunas de las cuestiones de las que aquí estamos hablando y de las que rondan su arte. Así que no voy a presentar su currículum, es más bien decir que cómo se ha ido haciendo este trabajo. Ellos, lejos de, o no solo, bueno, Martínez en este caso, ha habitado el espacio acá, digamos, produciendo su obra acá, en diálogo con Chileme, en diálogo con nosotros, con otros investigadores. Y eso también hace parte, escribimos en un texto que publicamos hace un poco sobre eso, de una especie de exorcismo, ¿no? De una especie de exorcismo de fantasmas, espectros que rondan acá, que rondan en nuestra propia memoria, en las geografías distantes que seguimos habitando. Así que, bueno, darle nuevamente las gracias a Martínez, en este caso a Beto, y bueno, le doy la palabra. Gracias, Salamanca. Carlos. Bueno, gracias a todos, gracias a la plataforma, a la invitación, a Chileme, Cristi, por venir. Tenía preparado algo, pero al final no puedo con eso, así que Carlos habló sobre el trabajo que hicimos acá y la verdad que me lleva como a esta cosa que también, no sé si Tomás y Cristi hablaron del trabajo colectivo. Y creo que ese trabajo colectivo se dio acá y yo siempre relaciono el tema artístico desde el juego, desde esa conexión que uno establece cuando jugamos desde niños y nos reunimos a jugar en un rito. Ese rito incluso se dio ayer, donde terminábamos de poner las luces, donde nos prestaron los pies para las luces, Juli, gracias. Pusimos las cortinas negras, que a Carlos no le gustó la tela. Cosas así que van de alguna manera confluyendo en algo que es una energía común, una comunidad. Yo creo que hace poco estuve en Valparaíso, mi ciudad natal, y también viví eso. Creo que eso es muy importante en cuanto a lo que significa este momento como un encuentro de ese tipo. Además, mi amigo Sebastián está de cumpleaños, así que como que todo de alguna manera tiene un significado especial. Con respecto a las obras, son 10 obras. Empezamos con estas dos grandes, que las inauguramos en noviembre pasado.
Y luego seguimos no sabiendo bien para dónde iba a ir, pero yo más o menos tenía una idea que venía desde mis croqueras, que son mis compañeras de siempre, mis croqueras, que algunos no cuestionan el nombre, pero yo les digo así porque en Chile se dice así, croqueras, mi cuaderno de apuntes o croquis, y donde ya había una idea de lo que uno va anotando en la vida. En la vida uno va anotando cosas. Con la memoria se va anotando incluso sin querer. En el inconsciente se va anotando, en el cuerpo se van anotando cosas. E incluso esas cosas ya no son recuerdos solamente, sino que están vivas en uno, en cada momento. En la manera en cómo hablamos, en la manera en cómo nos vinculamos. Esa misma ese mismo camino creo que uno lo va recorriendo y va haciendo una memoria viva. Nosotros tenemos por ahí el disfrute de tener las croqueras y ir anotando eso. Entonces yo encontré en algún momento estos personajes que estaban encerrados en una especie de cuadrado, figura geométrica totalmente cerrada, y ellos en una tensión constante con respecto a ese espacio. Ese espacio diseñado, ese espacio como una viñeta, ese espacio como un lugar límite, muro, por ahí viene el nombre muro, y también de cómo uno trabaja lo gráfico, pictórico en las paredes. Entonces, de alguna manera, todo tomaba un sentido no solo histórico, sino un sentido de estar haciendo historia ahora, en este momento, en la actualidad, como los espacios son, lo que decía un poco Tom, esto de los espacios reducidos en las grandes ciudades, la aglomeración, y cómo yo lo fui relacionando de manera simbólica en mi trabajo, no solo acá, sino en mi trabajo en general, con respecto a la figura humana, la figuración y su degradación. Degradación que puede ser corporal, orgánica, mental, biomecánica. Hay de todo eso ahí, y que de alguna manera está en disputa con el espacio limitado diseñado. Creo que de eso se trata, y creo que se trata de una cuestión bastante existencial, bastante de cómo yo, o muchos de nosotros, vemos cómo vamos viviendo y cómo desde siempre estamos ubicados en lugares de encierro. Y eso con mayor nitidez, claridad últimamente. El tema del encierro y el acomodarnos al encierro. Cómo está buenísimo trabajar desde la casa, no salir, solo a sacar al perro. Leo una poquita cosa que escribí. Mi proyecto viene gestándose hace tiempo, se llama Entre Cuatro Paredes. Y con respecto a esto, escribí algo. Muro. El lugar, el límite, mi casa, mi caja, mi cuerpo, mi espacio, mi refugio, un lugar que habito, me habita, nos habita, un territorio, un cuerpo, un paisaje, sujetos, cerrados y encerrados, por abrir, por descubrir, un adentro, un afuera, un hogar, una comunidad, cajitas, casitas. Bueno, eso viene como a cerrar un poco cómo mi trabajo apunta a esto de cómo vivimos el afuera y cómo se va construyendo el adentro, ya sea el adentro, llamémoslo el cuerpo, el territorio habitado, el territorio que está invadido por tensiones y por cuestiones que vienen de cosas que comentaba antes Cristi y Platón, y que trata sobre todo de los módulos de la plataforma. Así que, y eso
los cuerpos y también en la mente, los vínculos, en la psiquis y en las emociones. Cómo nos vamos transformando de a poco, lentamente, y creo que está bueno como reflexionar acerca de eso en este momento. Bueno, eso, muchas gracias por estar. Muchas gracias. Quería mencionar mencionar y extenderme un poco más, que como parte del trabajo que estamos haciendo acá desde la plataforma desde marzo, desde este año, pero incluso un poco antes, empezamos a trabajar con 6 colectivos chilenos para pensar la violencia en el espacio en Chile, en la misma clave que lo hacemos en los módulos que ustedes pueden visitar ahora. Y hemos descubierto cosas muy interesantes en este trabajo colaborativo. Hemos aprendido cómo los habitantes de las llamadas poblaciones en Santiago fueron, digamos, desalojados y expulsados del espacio público de maneras similares a las que se efectuó acá con los habitantes de las llamadas villas de la ciudad de Buenos Aires, donde fueron expulsados 200.000 personas. Hemos trabajado y estamos trabajando sobre la idea y las maneras en que el gobierno de la Unidad Popular fue combatido también en el territorio y en el espacio de las ciudades, y qué efectos tuvo eso en el largo plazo. Con respecto a la vivienda, por ejemplo, hemos visto cómo la vivienda en las poblaciones pasa de ser ese lugar de vida y de crecimiento familiar a ser un bien de consumo y de mercado que fue insertado en las redes de mercados de manera casi mágica en un acto que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Santiago. Y hemos visto también cómo el mercado de aguas, impulsado por el gobierno de Pinochet, convirtió en un objeto de consumo y de mercado al agua en su conjunto, condicionando y privilegiando el agua como bien de mercado, digamos, y no como un derecho humano. Todo eso es lo que la constituyente hoy está tratando de revertir y se ha propuesto revertir. El próximo año se van a conmemorar los 50 años del golpe de Pinochet y esperamos estar también contribuyendo, digamos, a la discusión pública de estas cuestiones, pensando en Chile, digamos, en las distintas regiones que hay en Chile. Hay muchos otros casos en los que estamos trabajando en diferentes regiones de Chile para tratar de armar un poco el mapa en esta misma línea. Así que bueno, eso quería comentar. Y siguiendo un poco entonces con la presentación del día de hoy, de la instalación de muro, ahora vamos a escuchar al querido Chilemi, que como ya se dijo acá está de cumpleaños, así que después le vamos a dar un aplauso. Chilemi también se sumó con mucho entusiasmo al trabajo que le propusimos acá. También, como ya escribimos en algún lugar, Chilemi tiene 2 particularidades que me va a permitir proponer. Una es que pinta como quien va a la oficina, pinta de 8 de la mañana a 9 de la noche, con horario fijo, sin descanso. Es un trabajo que hace permanentemente y lo hace y se consagra a él con esa constancia, digamos. Y eso es algo de lo que hemos hablado y que hemos compartido, en esta rutina, no es algo que un artista que se siente esperar la inspiración, es una persona que se inspira porque hay que trabajar y trabaja pintando. Entonces, eso es una admiración que tengo hacia su trabajo. Y la segunda es que, como proponía, su obra es como unas escenas de teatro, en donde se juegan piezas que a veces son de comedia y a veces son de tragedia, y en donde actores distintos que suelen aparecer en un lado y en otro y a veces son recurrentes nos proponen lecturas de este pasado reciente de cómo la violencia se enclava en el espacio. Así que es un gusto que estemos festejando la inauguración de las obras de ustedes hoy. Así que, sus palabras. Yo me voy a ser muy corto realmente porque no tengo nada preparado.
Sinceramente es una noche muy emocionante para mí y creo que no voy a poder hablar demasiado. Primero quiero destacar lo valioso de esta mesa, digamos, o sea, lo valioso de mi gente, digamos. Hablaron un poco de comunidad, hablaron un poco de encuentro, hablaron un poco de trabajar en equipo. Y la verdad que fue un placer, es un placer y va a seguir siéndolo trabajar con ustedes, digamos. Tiene que ver con eso, haber trabajado mano a mano, codo a codo con mi amigo, mi colega, mi hermano del arte y de la vida, con Carlos que me convocó, y la verdad que esto es absolutamente gracias a él. O sea, estamos acá, en este lugar, con todo lo que esto implica, digamos, gracias al trabajo minuto a minuto que hace él. Y me quedo corto, sinceramente, sin duda. Quiero agradecer a dos amigos de la vida también, que estoy muy feliz de haberlos conocido, que es Tom y Cristi. Tuvimos oportunidad tuve oportunidad de estar viviendo en su casa 2 veces ya y son de la buena gente, digamos. Claramente de este lado no está la parte académica del asunto, digamos. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Una de las cosas importantes que quiero destacar es que se trabajó pensando en esta muestra, digamos, o sea, Luis y yo trabajamos exclusivamente para esto, o sea, no había nada antes no había ninguna obra que fuera de otra muestra que la pusimos aquí, sino que trabajamos para esto con la violencia en el espacio encima, digamos. Entonces, eso nos cambió, sin ninguna duda, como artista, nos cambió los dos. Yo no sé por usted, pero yo estoy seguro que así es. Nos ha cambiado y esto va a continuar, digamos. Entonces, por eso la emoción. Es un lugar muy fuerte, digamos, con mucha carga, digamos, y también estar acá es sumamente importante para nosotros, digamos. Lo sé que es para todos nosotros. Y poder haber hecho este trabajo y una cosa importante que veo en haber hecho este trabajo es que ustedes están aquí. Que nosotros hicimos de alguna manera, pusimos algo, como me estoy yendo el micrófono, ¿no? Perdón, siempre quise hacer esto. Decía que hacer este trabajo, lo más importante es que ustedes estén aquí, que de alguna manera les haya interesado algo y están acá con nosotros. Están mis hijos conmigo, como siempre. Si podemos dejar algo muy pequeño en cada uno de ustedes y que esto continúe cuando nosotros no estemos, es un gran logro. Así que les agradezco que estén acá, agradezco a la mesa, realmente, amigos, hermanos. Y lo que quiero hacer un poco es abrir el juego para que ustedes puedan preguntar si les interesa y que nosotros podamos responderle de alguna manera sobre nuestro trabajo o sobre el trabajo de la violencia en el espacio que hizo Carlos desde el principio. Gracias. Gracias por venir, de verdad. Bueno, muchas gracias, chileno. Bueno, así que abierto entonces el juego por si quieren ustedes comentar, hablar. Tenemos café, entonces algunos vamos a ayudar para pasarles el café para que no se tengan todos que parar, porque es un espacio que hace mucho frío y el café es bienvenido. Yo quiero también agradecer a las compañeras de la carrera de comunicación de la UBA,
No las voy a nombrar porque por eso me escapa algún nombre y quedó mal, pero muchas gracias de verdad por todo el trabajo que han hecho, enorme con la transmisión, las fotos. Ayer a las 9 de la noche estábamos acá todavía, así que de verdad muchas gracias por su trabajo. Gran trabajo. Gran trabajo. Muchas gracias. Vamos a darles un aplauso. A mi familia, mi hijo Vicente está ahí, a Juli por estar siempre, gracias, bueno, y Victoria, Charo, a todos. Bueno, queda entonces la mesa abierta, el micrófono abierto para quienes quieran comentar algo, así que quien quiera. Bueno. Yo voy a ayudar con el café. Bueno, soy Salamanca. Si alguien quiere hablar, algo, lo que sea, aquí podemos hablar. Bueno, voy a animar. Sí. Te quería preguntar justamente a ti cómo trabajaste esto, porque tiene un nivel de detalle, desde el punto de vista técnico, o sea, cómo abordaste el tema, si con tintas, si con... O sea, no sé bien, me gustaría saber la tela, o sea, cómo... Sí, bueno, el material, primero el soporte, estuvimos hablando con Sebastián, empezamos a buscar un soporte que se adecuara al lugar, que no fuese invasivo y que fuese barato. Y además que pudiésemos trabajar cómodamente. Los trabajos están hechos con látex y acrílico. Entonces, el pincel, yo pongo la tela sobre una madera, entonces es como trabajar en el muro. Los detalles es porque se da, yo soy dibujante principalmente, y trabajo mucho en base a la línea y la figuración. Y la línea tiene ciertas propiedades características y que tienen que ver con la modulación de la línea, tramas, cosas técnicas que hacen posible que se juegue con los volúmenes, con las luces, con los ritmos, con la musicalidad de la línea, cosas que tienen que ver con el dibujo. Eso principalmente. Ayer me hicieron una pregunta mientras yo estaba ahí arriba en la escala poniendo esa cortina. Me preguntó, Sofía, me preguntó ¿por qué esa taza blanca? Claro, y en realidad es una taza y yo me puse a pensar desde la altura de la escalera, mientras clavaba ahí, que en realidad eso tiene que ver con el elemento cotidiano, en un espacio cotidiano, un espacio común. Pero también desde el punto de vista visual y gráfico tiene luz, porque no es blanco. En realidad es el vacío, pero ese vacío es necesario en ese espacio, es necesario en ese trabajo, que está más bien lleno. Claro. Cosas así. Un elemento plástico. Exacto. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno, yo soy colombiana. La segunda vez que vengo para acá, para entender un poco del país desde el que soy, la violencia que igual se vive en este lugar. Ustedes, ¿cómo explicarlo? Este lugar que fue tan violento, que tuvo desapariciones, que no sé, entonces estén llenando las paredes y esto de arte. Me parece maravilloso, le estén dando ese cambio sin olvidar el lugar que esto representó, llevar pues, arte. Me parece genial. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno,
Gracias. ¿Cuánto tiempo les llevó a armar esto? ¿Le hicieron, que comentabas que le hicieron acá en varias jornadas? Empezamos con esto en agosto del año pasado. Empezamos en agosto del año pasado a trabajar. Lo primero que hicimos es ponernos de acuerdo con los materiales, digamos, ¿no? Como para que los dos podamos trabajar con los mismos materiales. Queríamos de alguna manera tener el mismo soporte y la misma pintura, digamos, como para hacerlo. Después cada uno hacía lo propio en su taller, digamos, pero la idea es que en los materiales no nos diferenciemos demasiado. La idea era hacerlo con tela cruda, digamos, con tela no preparada, como para que el pincel, con el sintético, con la pintura sintética, como dijo mi colega, sintiéramos como que lo estábamos haciendo directamente en la pared, digamos. La idea era hacerlo en el muro, ¿no? Por eso se llama así también la muestra. Creo que era esa ¿desde cuándo? Desde agosto del año pasado empezamos a trabajar, que hicimos para la inauguración de la muestra, la Viernes en el Espacio, hicimos estas dos obras y después continuamos con las otras 8, digamos, 4 cada una. En mi caso, y creo que también en tu caso también, la hicimos de a una, digamos, ¿no? Hicimos una por vez, trabajamos con 2 obras al mismo tiempo, pero sí llevamos un relato de alguna manera entre las obras de Luis y las mías, digamos. Así que hace un año, exactamente hace un año que venimos trabajando con esto. Yo estuve en la inauguración de esas 2 obras. Ajá. Y estoy viendo las dos que incorporaste algo de color, si no querés comentar. Sí, perfecto. En un momento se habló, yo rompí un poco con algo que dije antes que en realidad no se tenía que romper, que era que habíamos hablado con mi colega y que habíamos dicho qué colores se utilizaban. En un acto de estar en mi taller y ver que mi obra necesitaba un poco de color, lo abduje a mi amigo de alguna manera, ¿no? Sí, eso es real. Él es más dibujante y yo más pintor. Entonces, claro, mis obras necesitaban algo. Yo veía que necesitaba algo. Y entonces le metí rojo. O sea, me quedé con el tema del rojo, digamos, ¿no? Que sea negro, grises y rojo. Claramente mis trabajos tienen más pintura caladera, o sea, yo gasté muchísimo más dinero que el que gastó él, digamos. Pero él lo hizo mejor con menos recursos, digamos, sin ninguna duda. Pero fue un engaño de alguna manera, porque inclusive él se enteró que yo le había puesto esa cantidad de rojo cuando las traje acá, y ya no podía decir nada porque no había más tiempo para que yo trabaje con otras que no tuvieran rojo. No, porque ya lo tenemos hablado y ya no queremos, pero se habló de eso. La obra a veces pide algo. A veces pide, a mí me pedía un poco, sí. Me quedaban cortas, las de él no quedan cortas nunca, es lo que es. Porque el nivel de detalle que comentaba primero. Claro, absolutamente. Claro. Exacto. Creo que igualmente entre esas dos diferencias de alguna manera, que no las buscamos, sino que en realidad, bueno, somos distinta gente, entre él y yo, gracias a Dios. Más que nada para el casamiento. Él puso el blanco. No, es que... La taza. Claro, exactamente. Él puso el dibujo, en esta muestra puso el dibujo claramente. ¿Y qué dibujo? Sin duda. Claro. No, de verdad. Sí, dale. ¿Alguno más que quiera...? No, solo quería hacer un comentario, porque claro, realmente cuando yo vi las obras de ustedes me impactaron muchísimo. Y ayer, que te comenté a vos, estuve en el Museo Nacional de Bellas Artes viendo unas obras de Deira, sí, que estuvieron expuestas, no sé si vos las has visto,
han estado en un museo en el año 1973, en un museo que creó Salvador Allende, ¿no? Entonces, esas obras se creyeron perdidas, porque alguien las rescató y las guardó. Fueron rescatadas mucho tiempo después, porque incluso Deira, que vivió en París y murió allá, creyó que las había perdido. Y esas obras están expuestas en el Museo Nacional de Bellas Artes, me parece, y tienen mucho que ver con esto, o sea, se llaman identificaciones y son impresionantes, son obras que él hizo tomando fotografías de las crónicas de diarios de desapariciones y de personas en muchas partes del mundo, ¿sí? Entonces me parece, digamos, para mí, hoy, entre ayer y hoy, me siento muy conmovida por todas estas producciones. Y casi no te saliste del tema, digamos, de alguna manera. No, me quedé muy tomada porque además yo soy de la década de esa década. La hemos vivido, entonces claro, todo claro. eso es tremendamente impactante. Digo, así que bueno. Muchas gracias. Aparte de Les agradezco mucho, la verdad, gracias. que voy a incursionar más en las obras que ustedes están haciendo, porque no sé si esto tiene que ver o no con la producción de ustedes, Sí. artística, digamos, pero bueno, nada. Yo te voy a comentar brevemente algo. Esta serie, que yo la titulé La violación en el espacio, porque tiene que ver con esta muestra, tiene mucho de una serie que yo vengo haciendo y que continúa, digamos, porque la semana pasada seguí con ella, y tiene que ver con una serie que se llama Industrialis. Y tiene que ver con esto. Yo me di cuenta en el momento de pensar la muestra, de empezar las obras para acá, que ya venía haciendo algo que tenía que ver con esto y que todavía no lo habían marcado en esta muestra. O sea que vas a ver en mi obra esto, digamos, fuera de estas obras que vos ves, digamos. Y con respecto a las de Luis, si me dejas hablar de tu obra, digamos, ¿no? Entonces no voy a poder. Vas a ver esto, digamos, ¿no? Sin duda, o sea, vas a ver esto y vas a ver poesía, la poesía que escucharon recién, que no te la agradecí, que es hermosa realmente. Tiene que ver con eso, es una obra, el trabajo de Luis es muy poético, digamos, y vas a ver mucho de esto, digamos, o sea que te vas a encontrar con esto. Sin duda, tanto en mi obra como en la de él. Muy bien. Gracias, en serio. Gracias. Y aparte de tener al maestro Deira en este momento es conmovedor, realmente. Gracias. Ahora que Sebastián comentó esto de que trabajaste en una obra con ustedes, se me vino la curiosidad de saber si hay un orden, si están puestas en el orden en que hicieron la producción. Déjame hacer memoria. Que en realidad para eso estamos. Creo que se fue dando de acuerdo a esto. Pásalo, acá. No, se fue dando. Que si se va dando es una cuestión más bien orgánica, es como el paso a paso. Entonces, el primer paso fue pasar de estas, por ejemplo, en mi croquera antigua, uno estaba en una hoja. Acá puse a los cuatro como conviviendo en una especie de comunidad ya. A partir de eso, los cuatro se fueron modificando y ampliando o modificando su relación con el espacio en cuanto a la verticalidad. Jugando con esos espacios compositivos, yo de alguna manera me acercaba a la idea o a la sensación de cómo los seres humanos vamos habitando los espacios físicos donde convivimos. Luego, esa fragmentación pasó a dividirse en 9 espacios donde solo puse las cabezas y lo que en las cabezas a veces podía ocurrir, como una, no lo sé,
cuando sucede eso ahí, en el momento yo no sé bien, porque aparece el cuerpo. Y el cuerpo no tiene la misma lógica que la mente. Con la mente yo puedo decir, bueno, sí, el ojo va acá, el ojo, pero de pronto la mano sobrepasa la mente. Y la mano va por su lado. Y uno la sigue y confía, porque supuestamente uno ya tiene una relación de años con el dibujo. Entonces, bueno, confía y va. Luego de eso, viene lo otro, que era como esto de que el cuerpo resiste, o el cuerpo ya pelea con el espacio. El espacio no lo condiciona, pero al mismo tiempo se acomoda al movimiento del cuerpo, el cuerpo se acomoda al movimiento del espacio. De hecho, empecé por el espacio y el cuerpo después, pero ya pensando en que ahí va a haber un cuerpo. Entonces se va gestando a medida que fui haciendo. Y luego el otro, tenía la visión en mente hace tiempo de esto, de cuando uno pasa por estos edificios llenos de pequeños departamentitos, como colmenas. Y bueno, eso fue como la idea, pero sin saber qué es lo que iba a suceder ahí. Y ahí también sucedieron cosas distintas en cuanto al movimiento del cuerpo, a la formación, a la conformación de las morfologías y todo eso, que seguían peleando con el espacio, pero siguen de todas maneras al mismo tiempo peleando consigo mismo en ese espacio. Y ahí aparecieron cosas que tienen que ver más con lo orgánico, con figuras que ya bastante kafkianas y con cuestiones incluso orgánicas, en el sentido de hay cierta similitud con formas de órganos humanos que yo no lo hice a propósito escribiendo un libro, sino que aparecieron. Entonces es un poco eso. O sea, se fue dando el orden. Sí, lo que yo veo, por la pregunta de Julia, digamos, que Luis colocó sus obras correlativamente como las iba haciendo, digamos. O sea, primero esa, pues esa, ¿sí? Están como ordenadas. Nadie me dijo nada, que yo tenía que hacer lo mismo. O sea que un poco empatamos con el tema del color rojo, con esto que no me contaste, digamos, porque las mías no están ordenadas, digamos, que nadie me dijo que las tenía que ordenar. Fue un poco, sabía él que venía esta pregunta y que lo mío iba a quedar desordenado con respecto a lo de él, digamos. ¿Y ese proceso que vos sabés el orden que hiciste, el que ordenada? Claro, pero nada que ver, porque yo el primero que hice fue el último, después vino después el de allá, claro. Claro, pero no me dijiste que teníamos que ponerlo ordenado. Bueno. Es el proceso de cada uno. Bueno, pero él la puso ordenadito, digamos. Yo no pude, digamos, claro. Es más así, yo soy más como bien la mano. Pero bueno, de alguna manera también pensé en eso, digamos, ¿no? Pensé en un relato, se fueron sumando personajes, inclusive, digamos, empecé en estos 4 de acá con un personaje solo y luego se fue haciendo un multitudinario, ¿no? Se fue haciendo grupos y aparecieron otros símbolos también. En el medio tuve una serie que se llamó Fogatas, entonces también apareció el fuego en este caso, aparecieron los barrios, mucha simbología, digamos, la lámpara del Guernica que siempre está presente como un símbolo de barbarie, digamos, cuando estuve en Reina Sofía, el único cuadro que me hizo temblar las piernas fue el Guernica y a partir de eso coloco un símbolo que es la lámpara en muchas de mis obras, digamos. Que yo voy a tener que dejar de empezar a no ponerlas porque las pongo en casi todas, digamos, como que siempre veo que las necesito. Así que bueno, eso un poco, ¿no? Lo mío no está ordenado, claramente. No está ordenado en el camino. Sí, exacto. Pero fue un camino también, obvio. Vale.
yo al principio me emocioné. Al principio me emocioné y dije que no iba a hablar, pero ahora me puse a hablar. Bueno, perdón, yo le disculpo, no sé. ¿Alguien más? Si no hay otra pregunta, acotación, algo, cualquier cosa, pasaremos al brindis de honor, un pequeño vinito ahí, para calentar el lugar. Muchas gracias. Gracias a todos por venir, a todos y a todas. El vino va a estar afuera, en la parte de atrás hace un poco más cálido allá. Los libros, hay unos libros, una sección de libros allá al fondo, si alguien quiere mirar un poco, y después hay unos módulos que se pueden visitar, teniendo cuidado de donde dice no pasar porque están las luces, pero bueno, pueden recorrer un poco. En la parte de atrás hay unas exposiciones, unas muestras más chicas, y bueno, eso, vamos a servir el vino. Gracias nuevamente por estar, gracias nuevamente a Cristian por haber venido.